Entonces, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio en la epístola a los Gálatas. Hemos dicho de que la razón por la cual estudiamos la epístola a los Gálatas es porque Gálatas es la defensa del Evangelio, ¿verdad? Y ya mencionamos algunas generalidades, pues ya ustedes están muy entendidos. Solo quiero, hermano, suplicarles que tratemos de recordar algunos principios muy importantes relacionados con esta epístola. Por ejemplo, miren, ¿qué recuerda cuál es el versículo clave o el versículo principal de la epístola a los Gálatas? O el versículo clave. Gálatas 2:16. Exactamente, hermano. Gálatas 2:16 es el versículo clave de la epístola. Y dice ese versículo, sabiendo que el hombre no es sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, oiga hermano, esto es clave, esto es puntual. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, este versículo es suficiente. Cuando usted le quiera venir a decir que es necesario guardar el sábado, cuando usted le venga a decir que es necesario, hermano, usar un atuendo específico, cuando usted le vengan a decir, hermano, de que si en esta iglesia no se siente la emoción, la vibración del Espíritu Santo, hermano, aquí está el pasaje. Dice que por las obras de la ley nadie es justificado. Nadie es justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Nadie será justificado. Si alguien dice que es necesario guardar el sábado, si alguien dice de que es necesario hacer ciertos ritos, aquí está el pasaje, ¿no? Es clave, es contundente el versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas. Ahora, yo quisiera, hermano, en la medida de lo posible, que recordáramos algunos datos muy generales, miren, de toda la epístola a los Gálatas. Ya sabemos que esta epístola es bien corta, es bien breve, solo son 6 capítulos. Hay hermanos que son buenos para leer en una sentada, quizás en 30 minutos, en 45 minutos, leen toda la epístola a los Gálatas. Por supuesto, hermano, que yo siempre les recomiendo que pidamos la instrucción del Espíritu Santo. No leamos la Biblia a la carrera, no leamos la Biblia de corrido, ¿verdad? No es la intención de nosotros criticar, hermano. Pero yo he oído que en algunas iglesias los hermanos dan reporte acerca de cuántos capítulos han leído en la semana. Y algunos hermanos tienen 50 capítulos, 70 capítulos. Hermano, está bueno. Pero si usted solo lee un capítulo meditado, hermano, con oración, pidiendo la instrucción del Espíritu Santo, es más de provecho que leer 50 capítulos, ¿verdad? ¿Sabía usted esto, mi hermano? La palabra meditar tiene como origen un término en el idioma original que quiere decir rumear. ¿Saben lo que es rumear? Los animales que rumean, ¿verdad? Rumean. Usted ve que el animal cuando se echa el buey, toda la noche pasa deglutiendo, ¿verdad?, el alimento. Se lo traga, lo regurgita y vuelve. Eso es rumear. Entonces, meditar la palabra de Dios tiene que ver con rumear, saborearla, ¿verdad? Profundizar en un pasaje, hermano. Meditar lo que dice un pasaje. Y si usted puede, hermano, recurrir a otra versión, buscar otra versión. Ahora con eso de internet es una bendición, hermano, porque uno tiene al alcance documentos bíblicos. Le conté, hermano, de que a mí una hermana me regaló la forma física de una Biblia, de un ejemplar de la Biblia, que fue revisado, fíjese bien, fíjese,
Esta Biblia fue revisada en el año 1960. Quiere decir que solo faltaba, hermano, para que yo naciera 9 años cuando fue revisada esta versión. Se sentó Cipriano y Reina Valera a revisar, a hacerle corrección. 1960. Pero yo tengo un ejemplar de la Biblia que fue revisada en el año 1569. A ese ejemplar se le llama la Biblia del oso. Me lo regaló una hermana. Yo lo tengo en forma física. Pero si usted lo busca en la internet, usted lo puede descargar en formato PDF. Y usted sabe que ese formato es bien bonito, porque allí usted puede subrayar, puede encerrar, puede hacer anotaciones. Qué bendición la tecnología cuando no se usa solo para Facebook y para subir cosas y fotos, sino para estudiar, hermano, para cultivarse. Entonces, lo que le quiero decir, miren, en mi Biblia yo medito, yo recurro a esa versión, recurro a la versión NBI, es una buena versión, hermano, para estudiar, que es bien fácil encontrarla en cualquier librería, y es una versión muy fiel al texto original. Entonces, lo que le quiero decir, su estudio tiene que consistir en eso, si usted puede. Revisar una versión, revisar otra versión, comparar, hermano, para que usted crezca en el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero decirle algo. Ya sabemos que el versículo clave de Gálatas es capítulo 2 y versículo 16. Eso ya lo sabemos. Si podemos, memoricemos. Pero quiero decirle, Gálatas solo tiene 6 capítulos. 6 capítulos. Bien fácil. Y los 6 capítulos se dividen básicamente en 3 bloques o en 3 secciones. La primera sección, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, habla de la revelación, de la revelación personal. Y esos 2 capítulos, el 1 y el 2, hacen alusión al origen y la autoridad del Evangelio de la Gracia. A eso se refiere el capítulo 1 y 2. Es la primera sección. Pero la segunda sección de Gálatas son los capítulos 3 y 4. Ahí se habla de la parte doctrinal y se habla también de la justificación en los versículos 3 y 4. Y en los versículos 3 y 4 es en donde se explica la defensa del Evangelio de la gracia. Y en los versículos 5 y 6, que sería la última sección de Gálatas, es la parte práctica sobre la santificación. Y yo recuerdo, hermano, que esto ya lo dijimos, de que la gracia no quiere decir que los creyentes somos libres para vivir la vida como nos dé la gana. No, Gálatas tiene una parte práctica que tiene que ver con la santificación. Nosotros los creyentes hay instituciones a las que nos sometemos. Por ejemplo, la iglesia, el matrimonio, el hogar, son instituciones a las cuales nosotros nos sometemos y nos debemos. Entonces, los capítulos 5 y 6 hablan de la parte práctica, o sea, de la santificación. Y es la aplicación del Evangelio de la gracia. Tiene que ver con el caminar del creyente. Entonces ahí tenemos las 3 secciones de Gálatas. Capítulo 1 y 2, el origen y autoridad del Evangelio de la gracia. Capítulo 3 y 4, explicación y defensa del Evangelio de la gracia. Capítulo 5 y 6, aplicación del Evangelio de la gracia al caminar del creyente. Para hacer una breve remembranza, en el último estudio, básicamente hablamos, el tema fue el tema de la epístola. Eso hablamos en el último estudio. Y dijimos, hermanos, de que los versículos desde el número 3 hasta el número 5 de Gálatas hablan de 5 cosas. Primero, el versículo número 3 en la primera parte hace mención del verdadero evangelio y que es caracterizado por la gracia. ¿Qué dice el versículo 3 en la primera parte? Gracia y paz sean a vosotros.
Yo recuerdo, hermano, que hicimos un ejercicio. Vimos cómo el apóstol Pablo hace énfasis en la gracia de Dios. En sus 13 epístolas, el apóstol Pablo comienza una salutación en donde hace referencia a la gracia de Dios. Pero bien, la primera parte, en cuanto al tema de la epístola, dijimos eso. Hablamos del verdadero evangelio y que es caracterizado por la gracia, como lo podemos ver en el versículo 3, en su primera parte. Pero en segundo lugar, dijimos que el evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo, como bien lo dice el versículo 4 al principio. Dice, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién? Cristo. Hermanos, es que el único que merece toda la gloria, toda la alabanza es Cristo. Ningún personaje, por famoso que sea, por influyente que sea, ningún personaje tiene méritos con relación a la salvación de nuestras almas. Usted ha oído hablar de muchos personajes famosos, hermano. Y a veces yo no hago mención de personas, porque uno puede ofender el sentimiento religioso de la persona, pero hay que decirlo. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, bueno, hizo sus cosas buenas. Dicen que abandonó la comodidad de su lugar por ir a cuidar a los enfermos. Está bien, pero ya dijimos, hermano, el evangelio de la gracia no tiene que ver con obras. ¿Ah? Y una persona puede ser muy moral, una persona puede ser muy buena, pero si no pone su fe en Cristo, no podemos decir otra cosa, no hay esperanza. Mire la gente cómo le llama la atención los acontecimientos que se dan. Francamente, hermanos, mire, si nosotros recogemos cada uno de los acontecimientos que se dan a lo largo y ancho de todo el mundo y los ceñimos a los datos bíblicos que anuncian la venida de Cristo, yo podría decir, hermano, que Cristo puede venir esta noche. Mire, que terremotos, que problemas de guerra. Y las guerras, hermano, no son exclusivas de países pobres. España es una potencia, hermano. Y mira el problema. No. Ahora tuvimos una reunión de trabajo que tenía que ver con un plan de ¿cómo se llama eso? De un simulacro. Y decía alguien por ahí que no, que primero Dios, que no va a pasar una cosa grave. Yo tengo que decirle a la gente que sí, que va a pasar, porque la Biblia lo dice. ¿Ah? Uno no es que sea ave de mal agüero, hermano, fatalista. La Biblia lo advierte. Lo que sí tengo que decirle yo a la gente es esto: que Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Oiga bien, hermano. Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Siempre. Mire, solo es cuestión de hacer recuento. Mire, el pueblo de Israel en Egipto fue protegido por el Señor. El pueblo de Israel no sufrió las plagas. Dios lo protegió. Cuando Dios anegó la tierra con un diluvio, Dios preparó un arca. Y fíjese que el arca, hermano, Dios la preparó no para 8 personas. Dios preparó el arca para miles de personas. Lo que pasa es que la gente no quiso, no hizo caso. La gente creyó que era broma, que era mentira, o que el pobre anciano de Noé estaba, ya no le funcionaba la cabecita. Pero Dios preparó el arca para guardar al pueblo. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, Dios preparó un lugar para guardar a Lot. Cuando Dios traiga los juicios sobre esta tierra, hermanos, Dios va a guardar a la iglesia. Usted no ande creyendo, hermano, que le digan que la iglesia va a tener que pasar la gran tribulación. No, la Biblia nos enseña que no. La iglesia no tiene por qué pasar la gran tribulación. Dios siempre ha guardado a su pueblo. Entonces yo ahora les diría a los compañeros, bueno, yo les tengo que decir la verdad. Isaías dice que la tierra se va a mover como un ebrio. Así dice, literalmente dice Isaías, y leímos ese pasaje, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decir, que mencionar lo que el Evangelio dice. Por eso es que estamos estudiando cómo se defiende el Evangelio. La base, hermano, de la enseñanza cristiana es el Evangelio de la gracia. Y dice ahí literalmente,
Dijimos en el literal de que el Evangelio de la gracia está basado en la obra de Cristo y de nadie más. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie merece el mérito. Pero en tercer lugar, dijimos de que el Evangelio de la gracia libera a las personas. ¿Los libera de qué? De la condenación del infierno. Ahí dice en la segunda parte del versículo 4. Dice, para librarnos del presente siglo malo, por supuesto, conforme a la voluntad, sí, del presente siglo malo en el presente, pero también, hermanos, de la presencia del pecado en la eternidad futura. En cuarto lugar, dijimos, con relación a este tema, del tema de la epístola, de que el Evangelio de la gracia es voluntad de Dios, como lo dice la parte tercera del Evangelio, del versículo 4. Dice, conforme, estoy leyendo la parte última del versículo 4 de Gálatas 1, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y finalmente, dijimos que el Evangelio de la gracia da a Dios toda la gloria. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, hermanos, la última parte que vimos, el último estudio que tuvimos, hablamos del problema de la iglesia en Galacia. ¿Cuál fue el problema de la iglesia en Galacia? De una manera rápida, pero hicimos mención de eso. El problema fue, hermanos, que los hermanos de la iglesia en Galacia se habían alejado del Evangelio de la gracia. Ese fue el problema. ¿Quién lo dice? El versículo 6. Ahí se lee. Correcto. Ahí se lee. ¿Cuál fue el problema de la iglesia en Galacia? Y esto es lo que queremos evitar, hermano. Esto es lo que queremos evitar, que eventualmente nosotros también nos apartemos del Evangelio de la gracia. ¿Qué le pasó a los hermanos en Galacia? Ahí dice en el versículo 6, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Estoy maravillado. Y ya explicamos, hermano, que esa palabra maravillado quiere decir estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, ya dijimos, hermanos, los hermanos se alejaron del evangelio de la gracia. Ya definimos lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? El domingo lo dijimos. Vimos que es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni que la puede ganar. ¿Ah? Los hermanos en Galacia habían abrazado la falsa enseñanza del legalismo. ¿Ah? Específicamente, se habían dejado influenciar por un grupo de gente, se les llama judaizantes, se habían dejado influenciar con relación a la doctrina de que el hombre debía ser circuncidado para ser salvo. Como lo dice en el capítulo 3, los primeros versículos ahí dice. Ahí se habla de que les habían metido en la cabeza que tenían que circuncidarse. ¿Qué quiere decir eso? Les habían hecho creer de que la obra de Cristo no era completa, que necesitaba algo más. ¿Necesitará algo más la obra de Cristo? No, hermano. La obra de Cristo fue completa. Por eso él dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo número 19, consumado es. Lo que quiere decir, la obra está terminada correctamente. Ahora, ya dijimos esto, pero repitámoslo. ¿Qué significa el legalismo? Dijimos que el legalismo es una actitud mental que busca ganar o hacer mérito de las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos o por medio de buenas obras para la salvación o para la santificación. Cuando ya vimos en el versículo principal de Gálatas que no se puede, hermanos, por medio de obra, por medio del cumplimiento de la ley, no se puede ganar la salvación. Ahora, yo quiero solo mencionar esto, mis hermanos, algunos elementos importantes del legalismo. Fíjense, el legalismo, hermanos, no es lo que uno hace, sino lo que uno piensa. Hay gente no salva que es legalista y hay salvos que también son legalistas.
Todos nosotros tenemos problemas a veces con el legalismo de alguna manera. Yo he oído, hermano, de que hay hermanos que creen que el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo no es para salvación, hermano. El bautismo no es para salvación. El bautismo es un paso de obediencia. Porque yo pregunto, hermano, por favor, miren, les quiero recordar que el estudio tiene la dinámica que usted puede opinar. Si yo estoy diciendo cosas que están fuera de la Biblia, por favor, dígame o regáñeme, ¿verdad? O llámeme la atención, o dé alguna idea. El bautismo no es para salvación, porque hay elementos en la Biblia claros que nos enseñan eso. Por ejemplo, yo pregunto, ¿y el ladrón de la cruz? ¿Cuándo se bautizó el ladrón de la cruz? No se bautizó, ¿verdad? Los ritos no son para salvación, pero ya vamos a hacer mención de eso, ¿verdad? Pero bien, hay creyentes que creen que hay que hacer obras o que hay que cumplir ciertos ritualismos para poder ser salvo. Pobrecita la gente, mi hermano. Yo vi a un hombre en la televisión. Yo no sé si fue en México, pero el hombre lo llevaban así, eso se da acá en este pueblo. Lo llevaban a gatas y él iba de rodillas y le iban poniendo trapos porque él iba a pagar una promesa de que yo no sé qué virgen o qué santo le hizo un milagro. Hermano, eso no tiene sentido. Imagínate usted, ¿quién va a poder, hermano, complementar la obra del Señor con algo que no tiene sentido, con algo de ese tipo? Ningún rito, ninguna actividad religiosa, hermano, es de beneficio para la salvación del hombre. Aparte de eso, el legalismo exalta la ley en vez de la gracia. Eso no hay que olvidarlo, que el legalismo exalta a la ley en vez de la gracia. Pero no solo eso, el legalismo se apega a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Hermanos, recordemos esto, y espero que no se les olvide. Cristo nació bajo la ley y cumplió la ley. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros somos justificados. Yo quisiera que entendiéramos esa dinámica y leamos el pasaje. Aquí está en Gálatas, en el capítulo 4. Mire qué lindo este pasaje. Podríamos decir, hermano, que potencialmente nosotros cumplimos la ley en Cristo. Espero no confundirme. Estoy diciendo esto. Potencialmente en Cristo nosotros cumplimos la ley. Le voy a decir cómo aquí potencialmente. Usted ha oído decir de que las mujeres potencialmente son madres. Todas. ¿Por qué? Porque solo se espera que se den las circunstancias o las condiciones y pues las mujeres tienen embarazo y son madres. Ahora, nosotros potencialmente cumplimos la ley. ¿En qué sentido? En este sentido. Es decir, cuando fue el momento que Cristo tuviese que nacer, porque Cristo, hermano, nació en el momento que tuvo que nacer. Era necesario que Roma estuviera dominando a los judíos. Era necesario que hubiese un emperador llamado Tiberio César. Era necesario que hubiera un sacerdote llamado Caifás, otro llamado Anás. Era necesario, todo lo que estaba dándose, era necesario que se estuviese dando. Entonces, cuando dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando todos los elementos se reunieron y se enfilaron y estuvieron contados uno a uno, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo nació ese Hijo? Nacido de mujer. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Nacido de mujer. ¿Y qué más dice después? Y nacido bajo la ley. Ahí está. Cristo nació bajo la ley. Lo circuncidaron. Lo presentaron en el templo. La mamá, como era pobre, no pudo llevar un becerro, sino que llevó 2 tortolinos, 2 palominos para hacer la purificación. La ley. Y Cristo fue el único que cumplió la ley. Y ahí viene la bendición para nosotros. Versículo 5. ¿Para qué dice, hermano? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Miren,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí viene la dinámica. Cristo cumplió la ley. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, potencialmente, hermano, en Cristo, yo soy justificado. Exacto. Quiere decir que con la venida de Jesucristo finaliza la ley por la gracia. Exacto, hermano. Sí, bien dicho, hermano. Así es. Cristo, y es más, hermano, te recuerda que Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir. Ahora, Él cumple la ley. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, potencialmente nosotros somos cumplidores en Cristo. Así es, hermano. Sí, muchas gracias. Entonces, allí está. Por eso estamos diciendo que el legalismo se apega a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Pero también, hermano, el legalismo es el contraste de la gracia de Dios. Claro, hermano, el legalismo es el contraste de la gracia de Dios. Yo no sé por qué, hermanos, hay creyentes que suponen que pueden cumplir la ley. No podemos cumplir la ley, hermano. No se puede. La Biblia dice que la letra mata. Y lo que quiere decir, hermano, es que el precepto de la letra, o sea, la ley mata. Como ya hemos dicho, hermano. Lo que pasa es que es falta de conocimiento. Hay grupos, hay personas que creen que la ley son los 10 mandamientos, nada más. No. Esa es la ley, hermano, esa es la ley moral, pero está la ley ceremonial. Hay leyes civiles. Ustedes saben que en total son 613 preceptos. Y como ya les he dicho, hermano, ¿será que voy teniendo aprendizaje o que tengo problemas para memorizar? Pero yo a veces me confundo con los 10 mandamientos. Ya no digamos con los 613 preceptos. No podemos cumplir la ley, hermano. Gracias a Dios que es por gracia. Pero además de eso, hermano, el legalismo dice que la aceptación de Dios es un salario que uno gana, como mencionábamos el domingo. Mientras que la gracia dice que la aceptación de Dios es un regalo que simplemente nosotros recibimos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tomarlo, recibirlo. Pero además de eso, el legalismo se enfoca en lo que no debe hacer para Dios. Oiga, el legalismo se enfoca en lo que no debe hacer para Dios. No tenés que, no podés aquí, no podés allá, no podés vestirte así, no podés andar el cabello así, no podés andar pelo corto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la gracia? La gracia se enfoca en lo que Dios ha hecho por uno. Fíjense que hay, mire, hermano, hay grupos religiosos que a las mujeres no las pueden ver con pantalón, ni cuando van a cortar. Imagínense cortar con vestido, deja con vestido en los laterales uno. Miren, hay grupos religiosos que son tan radicales, hermano, que el legalismo, es que el legalismo, hermano, es una hacha, es un hacha. Hay grupos religiosos, hermano, que si uno llega con los domingos con el pecho descubierto, con este botón abierto, ya hay problema, hermano. O que la muchacha llega pintadita aquí, así con rubor aquí, ya hay problema, es legalismo. Sí, el pelo corto, ¿no? Es legalismo, eso es legalismo. ¿Ah? El legalismo se enfoca en lo que no debe hacerse para la gracia se enfoca en lo que Dios ha hecho por uno, hermano. Miren qué lindo. Pero el legalismo también está motivado por la culpabilidad, el miedo, la vergüenza, el orgullo, hermano. Pero la gracia está motivada por el amor y la seguridad. El legalismo enfatiza reglas externas. La gracia enfatiza actitudes internas. El legalismo anima a la uniformidad excesiva. Miren qué interesante. Cuando se lee rápido no tiene mucho sentido. Pero si pensamos en lo que quiere decir, el legalismo anima a la uniformidad excesiva. A veces dicen que este uniforme hay que llevar. Tenemos que ir igual. Yo me tengo que comportar como el pastor. Yo tengo que comportarme como el diácono. Y si me salgo, ¿verdad?, de la línea de la conducta, hermano, ya no puedo. Ya estoy fuera o me ponen disciplina. Sí, me ponen disciplina. Hermano Negro, ¿dónde me queda al final del culto? Vamos a arreglar un carro.
Y uno y le tiembla a los pies. ¿Qué mira decir el pastor del diácono? Sí, hermano. El legalismo lleva a la preocupación de la que las otras personas piensan. La gracia lleva a la libertad para llegar a tener y dejar a otros tener convicción delante de Dios. El legalismo, por lo tanto, produce cadenas, pero la gracia produce libertad. Hermano Ricardo, el legalismo es bien terrible. Sí. Viendo el mantenimiento de la Radio Esperanza allá en Colchagua, teníamos sede y entramos a un templo. Sí. Teníamos las hermanitas ahí. Y yo me senté viendo la estructura y vi que todas las mujeres me quedaban viendo. Y dije, ¿quién me ven ganando? Y yo, sí. ¿Y qué? Me estaban viendo porque la banca era para los que habían pecado la semana. Estaba manchada. Entonces, la persona, el pastor concientiza que el que ha pecado la semana tiene que estar abajo. Como yo me senté, me quedaban viendo. Hay una banca para los que pecan. Sí. Entonces, hermano, pero te sentado en la mala. La pelotita, pero también ya le he caído bien a las hermanas y que después nos dio un diácono. ¿En qué pecado andaba yo? Y le dije que veníamos a darle mantenimiento a la radio. Los hermanos no se sienten ahí la próxima vez, después se le quedaban bien. Pecado, según ellos. Legalismo. Exacto, hermano. Es triste esa situación, francamente. Mi hermano, hay personas que para las cuales la vida cristiana, hermano, es una cadena. Es una cadena. Y que viven, hermano, en un rigor que tienen que andar viendo cómo se mueven, cómo caminan. Hermano, yo les comenté, y no es exageración, que hay grupos religiosos que les enseñan a sus feligreses que usar loción desodorante es pecado. Una ignorancia crasa. Es legalismo extremo, puro legalismo. Hermano, Sí, adelante. en esa cuestión del legalismo también atentan contra la salud de ellos. Porque yo tuve una paciente en Jucuapa que llegaba por una extracción y andaba la presión elevadísima. Entonces andaba exagerado, o sea, a punto de un infarto. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo lo que hago la refiero al doctor y le digo yo, mire señora, ahorita no le puedo extraer la pieza porque si se la extraigo, la hemorragia no le va a parar. Entonces es bien complicado, ahorita tienen que tratarle primero la hipertensión y después tiene que regresar conmigo. Pero ahorita ya que está acá, la voy a pasar con el doctor. Y en primera instancia me dijo que sí. Me fui con el expediente y la llevé de un solo a él. Y la pasó el doctor. Y ya cuando estaba ahí, se llevó el medicamento la primera vez. La siguiente vez volvió a llegar y otra vez con la presión elevada. Que le dije, no señora, usted quizás no se bebió el medicamento como es. La voy a regresar otra vez con el doctor. Fui otra vez y allí con el doctor, ahí nos dijo que no podía beber el medicamento porque tenía que pedir permiso al pastor. Le digo yo, madre, pero usted sabe que eso es atentar contra su cuerpo es el Espíritu Santo, y empecé, ¿verdad? Y nada, no le hicimos entrar en cordura, pues. Nos tuvo que firmar el expediente donde nos exoneraba de cualquier cosa que le pasara, porque atentan contra él. Amén. Gracias, hermano. Estoy contento porque el estudio tiene la dinámica que debe de tener. Fíjense bien, hermano. Gracias, hermana, por su aporte. Yo tuve un compañero le conté a mi esposa, yo tuve un compañero en una capacitación. El papá necesitaba que lo operaran del problema que tuvo mi esposa, de la glándula tiroides. Pero no se dejó operar porque él era miembro de un grupo religioso en donde les prohíben las transfusiones sanguíneas. ¿Y sabe qué pasó? El bocio se le inflamó tanto, yo no entiendo, pero se le inflamó tanto aquello y lo estranguló y se murió. Me contó el Hijo del Señor. ¿Por qué, hermano? Sí, hermano, por un legalismo, por una mala interpretación de la palabra de Dios. Usted sabe, hermano, que ellos desprenden eso del pasaje de Hechos, ¿verdad? Cuando dicen que los hermanos se limiten a no ingerir sangre de ahogado, pero esa es otra cosa, hermano.
Es una mala aplicación del pasaje. Cuando el apóstol dice eso, se saca, hermano, del hecho de que Dios indicó que la sangre, el alma está en la sangre, que no había que consumirla. Que por eso los hebreos, cuando comían un animal o mataban un animal, la sangre la derramaban. De ahí viene el pasaje. No tiene absolutamente nada que ver con transfusiones sanguíneas. Pero la gente dice que es prohibido hacer transfusiones sanguíneas a sus fieles. Pero no solo eso, mire, por lo que dice el hermano Alcide. En Colosenses dice así, mire lo que dice en Colosenses, hermano. Es que la Biblia es linda, hermano. La Biblia es completa y nos enseña. Fíjese, dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 16. Por tanto, oiga, hermano, cuando a usted le digan que no puede comer cerdo, que no puede comer tacuajín, etc. Si usted tiene valor, coma. Yo por eso no tengo valor de comerme helado. Pero mire lo que dice en Colosenses capítulo 2 y el versículo 16. Por tanto, nadie os busque en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna llena, ¿qué más dice, hermano? O días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, el versículo número 23, quizás el versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, oiga, y en duro trato del cuerpo. ¿Sabe cómo se le llama eso, hermano? Se le llama ascetismo. ¿Sabe usted cuál es el ascetismo? El ascetismo es una práctica, hermanos, rigurosa que tiene que ver con abstenerse de ciertos alimentos. Por ejemplo, los vegetarianos. Se llama ascetismo, el castigo al cuerpo, hermano. Va a estar sufriendo usted porque quiere tomar una taza de café, pero le han dicho de un grupo religioso que no, porque es pecado. Hermano, son cosas sin sentido, porque la Biblia nos aclara que son cosas sin sentido. No tienen valor alguno desde contra los apetitos. Yo no sé si me voy a poder acordar de un pasaje que dice así, miren. Sí. Miren lo que dice en 1 Timoteo, capítulo número 4. Pero el Espíritu dice claramente, dice 1 Timoteo, capítulo 4. Sí, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar quiere decir apartarse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Para qué, hermano? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Sí, hermano. Hermano, la Biblia es completamente clara, pero por eso le digo, hermano, de que el fundamento del creyente es la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, meditar la Biblia, hermano, en oración, con la familia. Hermano, imagínense cómo arriesgan. Sí, adelante, hermano. Pero también no nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? Porque estamos los que por alguna condición médica no podemos abusar de él. Entonces no nos podemos ir al extremo. Sí. Como lo dice el pasaje, hermano, de Colosenses capítulo 2 y el versículo 21. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Ahí está pareadito, hermano. ¿En qué sentido? A lo mejor, hermano, quizás la condición clínica mía no es la mejor para consumir mucha azúcar o mucha sal. O los alérgicos. O soy alérgico. Claro, aquí lo explica el pasaje. Pero por cuestiones legalistas, hermano,
por mandamiento de grupos religiosos que dicen que le va a afectar para su salvación, que Dios lo va a castigar, que eso no está bien, que los tamales. No, hermano. No. Y la otra cosa, hermano, como dice la Biblia, hermano, por la conciencia débil de otro. Si yo voy a hacer tropezar a un hermano, calladito me voy a comer los tamales. Allá detrás de la casa me lo voy a comer. Hermano, pero si voy a hacer tropezar a un hermanito, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hermano, mire qué lindo es considerar la Biblia, hermano. Tener la libertad de conocer la palabra de Dios. Qué lindo, hermano. Si no hubiese alguna otra apreciación, yo le quisiera mencionar el tema para esta noche. El tema para esta noche se llama así: cuidado con pervertir el evangelio. Sí, cuidado con pervertir el evangelio. Así se llama. Y vamos a leer los versículos del capítulo 1 de Gálatas, los versículos desde el 6 hasta el número 10. Sí, Gálatas 1, 6 al 10. Dice así: estoy maravillado. Hermano, yo no quería abonar algo. Diga, adelante. Que bien que estaba analizando realmente, ¿verdad? ¿Cómo no? Por eso que nosotros los cristianos aprendemos a que a Dios tenemos que pedirle siempre en oración la santificación de nuestros alimentos, hermano. Así como lo dice Timoteo. Primero Timoteo 4:5. Entonces, para que nos acordamos de vista que por eso es que tenemos que nosotros, antes de comer, darle gracias al Señor. Porque aquí mismo nos aclara eso, de que también dice, porque por la palabra de Dios dice, y por la oración es santificado. Así es. Sí, primero, hermano, por lo que ya dijimos el domingo, ¿verdad? Que hermano, la gracia tiene dos partes. La gracia que desciende de parte de Dios para nosotros, Dios nos ha salvado, su gracia, y luego la gracia que asciende, una actitud de agradecimiento, hermano, porque Dios nos provee. Dios nos provee, hermano. Dios es el que nos provee. Entonces, primero eso, pero lo otro, que santifica los alimentos. Yo he oído decir, hermano, de que ahora no se puede confiar, pero ni del agua que bebemos en la casa, que a ver en qué condición la bebemos, que está contaminada, que tiene residuos de plomo, que tiene por aquí, que tiene... Pero dice que la oración santifica los alimentos. Miren, hagamos como mi suegra. Mi suegra se agarra la semita y ella tiene problemas clínicos con el azúcar. Ella no sigue esta semita, dísela. No le sacude el azúcar porque dice que el azúcar que arriba es la que le da el daño. No, hermano, santificar, correcto. Por eso quizás yo no llamo de que uno aprende, ¿verdad? Cuando nace de nuevo, de que hasta él no tiene que aprender, hermano, de cosas de que antes uno no tenía, ¿verdad? Realmente presente, ¿verdad? Pedirle al Señor que santifique los alimentos. En realidad es lo primero, hermano, porque nos volvemos agradecidos. Sí, hermano. ¿Se acuerda usted que cuando no éramos creyentes nos sentábamos, la ermita y el tamal, lo que fuera? Pero como creyentes, hermanos, damos gracias. Señor, gracias que nos provee. Como no, es que en la vida del creyente, hermano, las cosas cambian. Cambian, hermano. El esposo creyente, ¿verdad? Qué diferente, hermano. El hijo creyente, la esposa creyente. Qué diferente, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Sí, hermano, gracias. Entonces, hermanos, estamos en el tema de este día, que se llama, dijimos, cuidado con pervertir el evangelio. Cuidado con pervertir el evangelio. Y son los versículos 6 al 10 del capítulo 1. Dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto, oiga esa expresión, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué, hermano? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que hacen, que os perturban. Oiga esa palabra, que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tremendo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, oye hermano, o un ángel del cielo, ya le han dicho a usted, hermano, que a mí me habló una voz debajo de la cama, que a mí me habló el Señor anoche. Sí, a mí me habló porque leo la palabra de Dios. No, que no lo sorprendan, hermano, que a mí me habló el Señor en un sueño. Se terminaron los sueños, hermano. La revelación aquí está completa. Sí. Si yo vengo aquí a querer sorprenderlo a usted, a decirle, hermano Felipe, anoche vino el Señor que me dé una ofrenda. No, hermano. No nos dejemos sorprender. Aquí está la revelación completa. Ya no hay más que decir. Dice, mire hermano, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, versículo 8. Y dice Pablo, mas si aún nosotros, los apóstoles, con la autoridad que tenemos, que ya leímos en los primeros versículos de Gálatas, o un ángel del cielo, hermano, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué pasa? Sea anatema. Exacto. Sí, o destinado para destrucción, ¿verdad? Cuando lleguemos a esta partecita, vamos a hacer un estudio, como antes hemos dicho, oiga el énfasis, hermano, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, es interesante esto, y nos debe de llamar poderosamente la atención. El apóstol Pablo dice que él está atónito, está maravillado de que tan pronto, la pregunta es, ¿qué tan pronto los gálatas se alejaron del evangelio? Bueno, hermano, se considera de que probablemente tomó 2 años, hermano, y quizás menos tiempo, después de que creyeron en Cristo, después de que fueran salvos, para que se alejaran del evangelio. Pero yo quiero, hermano, que pensemos brevemente en esto. Quizás un subtema para estos versículos sería la apostasía de los gálatas. Primero, ¿qué quiere decir apostatar? Ya lo mencionamos, pero ¿qué quiere decir apostatar? Quiere decir apartarse. Sí, porque en el pasaje que leímos de Timoteo, fíjense que ya hemos dicho, hermano, de que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y en el pasaje de Timoteo se puede ver que apostatar quiere decir apartarse. Por ejemplo, en el pasaje que ya leímos, en el capítulo 4 y el versículo 1 de 1 Timoteo dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, los postreros tiempos son los últimos tiempos, ¿verdad? Y yo creo, hermano, humildemente, que estamos en los últimos tiempos. Y dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. La pregunta es, ¿qué quiere decir apostatar? Apartarse. ¿Por qué? El versículo nos hace entender. ¿Cómo es eso de que apostatarán? ¿Qué quiere decir que apostatarán de la fe? Allí dice a la par, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces, el que apostata es aquel que deja de oír la palabra de Dios y oye las doctrinas de los demonios, como dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo. ¿Verdad? Les hago mención de eso, hermano, porque quizá un subtema de este tema general sería la apostasía de los gálatas. Y aquí está explicado. Ahora, mire cómo los gálatas, hermanos, se alejaron de la verdad. Ahí lo dice el versículo número 6. Qué tremendo, hermano, alejarse de la verdad. Qué tremendo. Y dice el apóstol Pablo,
estoy maravillado de que tan pronto, tan pronto, hay personas, hermanos, que comienzan a enfriarse, a alejarse de la verdad, pero a veces les toma mucho tiempo. A veces perseveran 5, 10, quizás más años, pero de repente se apartan, pero les toma tiempo. Pero en el caso de los Gálatas, rápido, como les digo, hermano, dicen los estudiosos de que fue cuestión de que quizás un par de años. Por esta razón, miren, quizás algunos 2, 3, 4 años. Por esta razón, resulta de que la epístola fue escrita, dijimos, en el año 49 después de Cristo. Y entre 2 o un par de años, 2 o 3 años quizás, ya habían abandonado la verdad. Porque Pablo fue a Galacia entre los años 47 al 48 después de Cristo. Y la epístola la escribe en el año 49. Por esa razón es que se deduce de que fue cuestión de 2 años. Si Pablo fue entre los años 47 al 48 a la región de Galacia, escribe la epístola en el 49 y lo censura así, pues hermano, un par de años para alejarse del evangelio de la gracia. Y les dice él, del que os llamó, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora yo quiero hacer una pregunta. El apóstol Pablo censura a los Gálatas porque se alejaron del evangelio de la gracia. Yo le pregunto, hermano, honestamente, ¿nos puede pasar lo mismo a nosotros? Sí, sí, hermanos, así se contesta. Sí, nos puede pasar lo mismo. Claro, claro que nos puede pasar lo mismo. ¿Ven? Ahora, solo es cuestión, hermano, de que se dé quizás una condición parecida a esta. Yo no sé, hermano, de a usted le ha pasado, de que de repente usted puede estar usted perseverando en la obediencia al evangelio de la gracia. Pero si de repente oye a un hermano que quizás tiene mucha emoción para predicar y que dijo allí, hermano, que era necesario guardar el sábado porque el sábado es la condición para la salvación, yo no sé si usted lo deja pensando, tendrá razón y ya el sábado ya no me levanta. Hermano, nos puede pasar, pero si nosotros estamos, hermano, informados, si nosotros conocemos la palabra de Dios, no va a haber ningún diablo, hermano, que nos va a mover de nuestra convicción. Ahora, solamente una cosa, hermano, por el tiempo, más que está haciendo mal tiempo, pero solo quiero decirles esto y con esto nos vamos a quedar. Fíjense, en el versículo 1 al final, le dice el apóstol Pablo, que tan pronto os hayáis alejado del que nos llamó por la gracia de Cristo. ¿Pero para qué? Ahí está, para seguir un evangelio diferente. Pregunta. ¿Será, hermano, que hay más de un evangelio? No, hermano. No. Los versículos siguientes explican qué fue lo que pasó. Sí, y nos vamos a adelantar. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí el apóstol Pablo lo dice en el versículo 7. No que haya otro, dice. ¿Cuál era el problema? Sino que hay algunos que os perturban. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra perturbar, hermano? Os agitan. Como cuando usted mueve, hermano, un refresco y lo agita. Nos perturban y quieren pervertir, es decir, quieren corromper el evangelio. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, solo para adelantarnos un poquito, fíjense, hermano, que ahora en los canales de televisión hay un evangelio que dice que todos los creyentes tenemos que ser ricos y felices, y que nuestras empresas tienen que ir viento en popa, y que tenemos que ser prósperos. Eso dice el evangelio. ¿Será ese el evangelio que Cristo predicó? Imagínense ustedes, hermano, que dicen eso, que los creyentes hoy tenemos que ser ricos todos. Y hermano, entonces Cristo, a ver qué evangelio predicó por esto. Miren, resulta que en una ocasión, y
y es interesante ese pasaje. Cristo le dijo a Pedro, Pedro le dijo, los gobernantes de quienes cobran impuestos, de los extranjeros o de sus hijos. Y le dijo Pedro, de los extranjeros. Y le dijo el Señor, entonces sus hijos quedan exentos. Sí, le dijo. Sin embargo, le dijo, para no serle gravoso, andate para el mar y tiras el anzuelo y vas a coger un pescado y vas a sacar un estatero. Un estatero era una moneda que equivalía a 2 monedas que eran el valor para el pago del impuesto de 2 personas. Sacar la moneda, pagar el tuyo y pagar el mío. Cristo no andaba una moneda en la bolsa. ¿No recuerda usted, hermano, cuando los hermanos iban a orar al templo y le dijo el mendigo que estaba en la puerta llamada la Hermosa que le diera limosna? ¿Qué le dijeron al mendigo? No tenemos oro ni plata. Sí, pero mire lo que no tenemos oro. ¿Cree usted que por molestar le dijeron eso? No andaban. No andaban, hermano. ¿Qué le dijo Cristo a aquel que le dijo que lo iba a seguir? El hijo del hombre. Las zorras, le dijo, tienen sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, yo pregunto, ¿y eso del evangelio de la prosperidad? Entonces es el otro evangelio el que conocen ellos, no es el evangelio de Cristo, hermano. ¿Está claro la enseñanza? Sí, hermano, no es el evangelio de Cristo, es otro evangelio, hermano. Dicen que esos hermanos, esos predicadores tienen unas mansiones que yo les aseguro que no hay un fulano que tiene un jet privado. Así que cuando oigan que aterriza y una ay, lo voy a aterrizar. Y un yate. Hermano, aquí nos vamos a quedar porque por el tiempo, pero después vamos a seguir terminando de esto